el devocional que nos diste el día de hoy, Señor, la lectura bíblica también, Señor, en el libro de los Salmos. Gracias porque nos diste la oportunidad, Espíritu Santo, de adorar y glorificar tu nombre a través de la alabanza y la adoración, Señor. Gracias también porque nos da la oportunidad de estar aquí en este lugar, Espíritu Santo, contemplando, Señor, tu hermosura, Señor, y sintiendo tu presencia, Señor, en este lugar. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que nuestros oídos espirituales, Señor, estén atentos, Señor, para la palabra que hoy nos traes el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado, mi hermano Iván estuvo hablando algo sobre qué. ¿Y se recuerdan de qué era la prédica el domingo pasado? ¿De qué estaban hablando? Ajá. ¿De qué estaba dedicado el mes? ¿De qué está dedicado todo este mes? Hay 100 personas y nada más contestan 2, 3, quiere decir que tenemos un porcentaje de que las personas se le olvidan las cosas de un 97%. Hablando de madurez espiritual. A ver, ¿qué les recuerda o qué les trae a mente a ustedes esto? La vino tinto. Béisbol. Pero Venezuela. Porque cuando vemos este color ya no decimos, no, este es morado. Porque ahora decimos vino tinto. Porque eso no se nos olvida. Porque hay cosas que lamentablemente no le prestamos la atención debida y lamentablemente se nos olvida. Cuando nosotros comenzamos lo que es en este camino, en esta vida espiritual, hay cosas que cuando nacemos de nuevo, que se nos empieza a dar lo que es la leche espiritual, hay varias cosas que a nosotros los creyentes es difícil que no se nos olvide. Por ejemplo, que para ser llamados hijos de Dios tenemos que haber aceptado a Jesús como único y suficiente Salvador. Eso lo dice Juan. Que Jesús nació por un parto original. Que Jesús es el único intercesor entre Dios y el hombre. Que Jesús es la única escalera. ¿Se acuerdan, hermana María? La escalera que le mostró el Señor a Jacob cuando veía que los ángeles subían y bajaban. Jesús es la escalera. Jesús es el arca de la salvación, es la representación del arca. No hay otro intercesor entre el hombre y Dios, sino solo Jesús. También sabemos, y en nuestros inicios como cristianos y seguidores del Señor, entendemos y creemos por fe que la salvación es por fe, de que el Señor hizo su sacrificio, que Dios envió a su Hijo único. Los que somos padres podemos entender eso, padres y madres, que el valor que puede tener un hijo es incalculable. Sin embargo, al Señor no le importó eso y entregó a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, que abrió la puerta para la salvación eterna, pero que esa salvación va a ser reservada única y exclusivamente a quienes lo acepten a Él como su único y suficiente Salvador. ¿Qué quise hacer con este experimento de preguntarle qué fue la prédica o qué fue de lo que se estaba diciendo en el mes? El venezolano, por no decir la Iglesia de Cristo, el venezolano está catalogado por tu vida muy rápido. Y esto me trae un ejemplo o un testimonio de parte de mi hijo. Uno de mis chamos, siempre nosotros le decíamos, no hagas esto o no hagas aquello, y sin embargo él lo hacía, y siempre, por lógica bíblica, porque no obedecía a sus padres, siempre le pasaba algo. ¿Qué decía cuando nosotros le reclamábamos y le decíamos, estás viendo? Por no hacer caso. Él siempre lo que decía era, se me olvidó. Somos nosotros también
en la palabra del Señor olvidadizos en algunos ámbitos de nuestra vida? ¿O solo vamos a recordar lo que nos interesa o lo que nos conviene? Les invito, por favor, Santiago, quien era hermano de Jesús, hermano por parte de María. Vamos a leer Santiago 1, del 22 al 24. ¿Lo tienen? Amén. Ok, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 24, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, es decir, un hombre natural. Hay momentos en nuestra vida en que podemos decir que somos realmente maduros y otros no. Por ejemplo, no le puedo preguntar a uno de los muchachos, de los jóvenes, si sabe algo del matrimonio, porque no están casados. Los que no están casados, porque no tienen la madurez suficiente en ello. Es por esto que hoy quiero tocar varios aspectos de varios pasajes bíblicos que el Señor nos enseña acerca de la madurez, que muchas veces nosotros olvidamos o no nos hacemos la vista gorda cuando nos conviene para no aplicarla en nuestra vida. Y voy a ir desglosando, y deben tener lo que es el bosquejo de la prédica, y voy a ir desglosando por distintos tipos de personas o hermanos en la fe. Primero, la madurez en el matrimonio. Y voy primero con las damas. Voy a leer varios pasajes bíblicos: Primera de Pedro 3:1, Colosenses 3:18 y Efesios 5:22. Para los que anotan, allí tienen los pasajes. Y leo Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando aquí nos habla el término estar sujeta, no quiere decir que nosotros los hombres nos vamos a aprovechar de esta condición y vamos a tratar a nuestras esposas como un objeto. No. Allí simplemente, cuando el Señor nos está diciendo que las esposas estén sujetas a sus maridos, es que el esposo es el que maneja el carro del matrimonio. El esposo o el marido es el que toma las decisiones en el hogar. Lo consulta con su esposa, pero la decisión de decir lo hacemos o no, o la decisión de sí o no, va a caer en la responsabilidad o sobre los hombros de los esposos. Y no es algo machismo, sino que es algo impuesto por el Señor. Y lo podemos ver. Primera de Corintios 11:3. Primera de Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Simplemente cuando la mujer se sujeta u obedece a lo que el esposo le da la autoridad al esposo que le corresponde, simplemente no es porque el esposo la merezca, no, simplemente
porque lo hace para agradar a su Señor. Cuando la mujer hace este tipo de cosas, no es porque el hombre merezca que la mujer esté por debajo. No, la mujer no está por debajo. La mujer está al lado, pero las decisiones las toman los esposos. Ejemplo, los jóvenes, mamá y papá que están aquí, los jóvenes, todos somos así, somos muy manipuladores. Nosotros cuando papá nos dice que no, ¿a quién vamos? Porque es mamá, y siempre mamá nos dice sí. En casi todo, siempre mamá nos dice que sí, o nos ponemos, pero anda vale, anda vale, anda vale, anda vale. Entonces, llega un momento en que la mamá le dice, hazlo. ¿Qué está haciendo ella allí? Simplemente está desobedeciendo lo que el Señor ha establecido, de que este tipo de instrucciones, guías, mandatos, las tiene que dar es el hombre. Mujer, está como las que están en la foto. Eres tú la que llevas estás manejando el carro de tu casa. Tu hombre realmente no te ha puesto los pantalones en tu casa porque simplemente no quieres aceptar la responsabilidad que tienes tú como hombre de sustento, de responsabilidades en la toma de decisiones, o simplemente dices, si sale mal, no es mi culpa. Nosotros como hombres tenemos que tomar la responsabilidad de nuestro hogar. ¿Somos responsables? Si no lo somos, creo que tenemos que ponerlo en práctica. No podemos ser olvidadizos en este aspecto. Esposos, voy con la otra parte o la otra mitad del matrimonio. Voy a leer Primera de Pedro 3:7. Voy a leer Efesios y Colosenses. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. ¿Por qué dice sabiamente? Porque dice sabiamente. Porque es distinto la comprensión que nosotros podemos tener o la manera de pensar de la mujer y el hombre. Las mujeres no piensan igual que los hombres, porque hay un libro que dice las mujeres son de Marte, los hombres son de Venus. Eso es así. Los hombres piensan distinto y las mujeres piensan distinto. Si no tienes sabiduría para pensar, para tratar a tu esposa, pídesela al Señor. El Señor te va a dar la sabiduría para que la trates, como dice Primera de Pedro. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Cuando hablábamos de un vaso más frágil, a ese vaso frágil de cristal, tú ni siquiera le puedes hablar fuerte porque se quiebra. Así, nosotros, maridos, hombres, tenemos que tratar a nuestras esposas. Y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estás pidiendo y pidiéndole y pidiéndole al Señor, y dices, y el Señor no me contesta, no me responde. ¿Cómo estás tratando a tu familia? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Somos capaces, maridos, de entregar la vida por nuestras esposas? Como Cristo la entregó por nosotros. ¿Amamos nosotros a nuestras esposas de esa manera? La Biblia nos dice, con respecto a las esposas, amen a sus esposos. La Biblia dice, esposos, ama a tu esposa. Allí, con respecto, cada vez cuando entendí yo este pasaje, entendí lo que era un mensaje de prosperidad. Porque cuando tú inviertes amor en tu esposa, vas a recibir mucho más de lo que estás invirtiendo. Allí sí se da lo que es la siembra y la cosecha, del 1% o del 1 por 10, allí sí se da. Porque lo que tú siembras en tu esposa, lo vas a recibir en gran manera. Y allí
el Señor nos está diciendo: amad a vuestras esposas. Imagínense ustedes ese amor incondicional que nosotros tenemos que hacer o tener para con ellas. Efesios 5:28 y 5:29 dice: así también maridos deben amar a vuestras mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nosotros estamos, esposos, sustentando a nuestras mujeres, sustentando lo que es nuestra casa, nuestra familia. Colosenses 3:19 vuelve a repetirlo: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cómo le estamos contestando a nuestras esposas? ¿Será que cada vez que te hablan le hablas de una manera áspera? ¿La tratas mal simplemente porque no bajaste la tapa de la poseta y eso te molestó? Y hay que bajarla porque las mujeres, yo no sé qué obsesión tienen con eso, pero hay que bajarla. Yo nunca me han explicado ese concepto, pero hay que bajarlo. Y cuando te lo dicen, te molestas y le sales con. Hay manera de hablarle a nuestras esposas. Y el Señor nos dice que no lo hagamos de manera áspera. Y es algo interesante porque nuestras esposas son las que van a tener el ambiente en nuestra casa. Si nuestra esposa está bien, todo está bien, hermano, todo es felicidad en la casa. Pero si nuestras esposas, y digo porque mi esposa también, pero lástima que no está aquí, si nuestras esposas están malhumoradas, mi hermano, allí todo el mundo anda derechito para no equivocarse, y esperando a ver con quién la gana. ¿Es así? Ustedes son mujeres, ustedes saben que es así, y nosotros los esposos sabemos que eso es así. Entonces, como estén nuestras esposas, así va a estar el ambiente en nuestra casa. ¿Cómo quieres que esté el ambiente en tu casa? Ama a tu esposa, no le contestes de manera áspera, trátala bien. En resumen, si no estás viviendo sabiamente con ella, no tienes paciencia, no la estás atendiendo, tienes que comenzar a hacerlo. Si no le estás dando honor como vaso frágil, una manera de honrarlo es proveyendo y haciendo todo lo que el hombre tiene que hacer en la casa, tienes que comenzar a hacerlo. Y si no la estás atendiendo, recuérdate que ella es coheredera con Cristo. Ella no es más que tú, ni tú eres más que ella. Pero recuerda algo, ella también es hija del Señor, mucho más si aceptó también al Señor y pasó a ser parte de la familia de Cristo. Como tú la trates, si tú, hombre, le estás tratando mal a tu esposa, te estás buscando un problema con tu suegro. Entonces allí tenemos que estar bien atentos con ella. Voy con la otra parte que compone la familia, con los jóvenes. Los jóvenes van a tratar 3 puntos específicos. Y que esto ellos lo han escuchado cualquier cantidad de veces. Ellos lo han escuchado y se le ha dicho centenares de veces. Pero no está mal que se le recuerde para que no se le olvide. Y después no tengan excusa y digan, como mi chamo, se me olvidó. ¿Estás honrando a tus padres? Efesios 6, del 1 al 3 y Colosenses 3:20. Efesios 6, del 1 al 3, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y Colosenses me dice algo parecido, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Estamos obedeciendo a nuestros padres. Los jóvenes que son mayores de edad y dicen, bueno, ya yo me puedo autosustentar. Papá, no me digas nada, que yo hago lo que yo quiera. Ya yo soy mayor de edad, ya no tienes por qué mandarme.
Lástima que no conseguí la foto que quería buscar, donde decía: tú eres autosuficiente ya, cómprate tu casa, cómprate tu jabón, lava tu ropa, haz tu comida, compra tu casa. Mientras somos dependientes de nuestros padres, tenemos que respetarlos y estamos bajo su autoridad. Es más, aún estando ya fuera de la familia, todavía ellos siguen siendo nuestros padres y merecen respeto. La segunda, con respecto a la juventud, es: ¿estás trayendo la moda del mundo a tu vida espiritual? Mi hermano Iván el domingo pasado tocó ese punto, que hablaba con respecto a los tatuajes, que hablaba referente al alcohol, que hablaba referente al cigarro. ¿Estamos nosotros o somos lo suficientemente maduros para evitar que ese tipo de comportamiento del mundo nos contamine? ¿O simplemente decimos, bueno, todo es por gracia, igualito, lo que yo haga que traiga del mundo para la iglesia y la contamine? Eso no tiene absolutamente nada de malo. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Estoy investigando qué me habla, resumiéndolo mucho. ¿Qué habla Pablo de las pasiones juveniles? Habla de los deseos sexuales ilícitos fuera del matrimonio. Habla de lo que es el orgullo de los jóvenes. Habla del deseo a las riquezas, tener muchas cosas. Habla celos. Y habla, que esto sí me impactó, que habla de levantar argumentos personales fuera de lo que dice la palabra. Es decir, querer adaptar tendencias del mundo a la iglesia, simplemente porque, posiblemente por falta de madurez o porque está levantando sus propios argumentos, dicen que no es malo. Espero que por lo menos este tipo de costumbre que está llegando, ya llegó a Colombia, y creo que en el Táchira hubo uno de los muchachos de algo que le llaman la ballena azul, no llegue también a la iglesia, porque simplemente van a decir que es una tendencia y aquí es una costumbre. La número 3, primera de Pedro 5:5. Pero allí voy a leer el 5 al 8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor. No es que anda por allí, no, anda dando vueltas, anda alrededor, buscando a quien devorar. ¿A quién Pedro le está dirigiendo esta carta? Lo podemos ver en el versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Cuando dice que andemos sobrios, es que andemos pendientes. Anda, aquí está un concepto, dice, hablando de que es ser sobrio, dice: no criticando, respetando, teniendo dominio propio, tener constancia, ver las cosas con claridad y calibra la moral. ¿Estamos nosotros, los jóvenes, siendo sobrios? Tenemos que tener los ojos abiertos allí, porque nuestro adversario envía, evidentemente Satanás no va a salir de donde está, porque él no tiene las mismas cualidades ni facultades que el Señor de ser omnipresente, pero sí envía a sus súbditos. ¿Para qué?
para darnos cuenta. ¿Estamos nosotros siendo sobrios? ¿Estamos velando? Punto 3. Voy con los solteros y los divorciados o divorciadas, que son adultos. No olviden que son maduras o maduros ya. Primera de Corintios 7, vamos a leer del 8 al 11. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera que se quedasen como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahí vemos una explicación súper clara. Las que son divorciadas, Pablo les dice que no se casen. A los solteros, si no tienen el don de continencia, le dice, cásense. ¿Qué sucede? Que Pablo, cuando no está aquí aprobando lo que era el divorcio, sino que Pablo le está diciendo que bueno, que si se separa, que dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Pero si se separa, ¿por qué? Por lo establecido en Mateo 5, 31 y 32, que dice, el Señor dice allí, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, esto lo está diciendo Jesús, dele carta de divorcio. Anteriormente, lo que es el ámbito judío, ellos por nada o por todo repudiaban a la mujer. Es decir, cuando Jacob se casa con Lea, y de aquí es que trae lo que es la costumbre de levantar el velo, para que no engañaran como le engañaron a Jacob. La costumbre viene de allí, de levantar el velo. Si no le gustaba al hombre después que estaba con ella en su consumación del matrimonio, si no le gustaba a él cómo estuvo maquillada en la noche de boda, o cómo estaba pintado, cómo la vio, decía, la repudio. Y esa era una causal de divorcio. Si ella estaba cocinando los panes y se le quemaban, él podía decir, te repudio. Si le gustaba a la vecina y ella salía y no utilizaba el velo, le podía decir, te repudio, y se casaba con la otra. Si lo veía hablando con el vecino o con un familiar que sea hombre, dice, te repudio. Y era la manera en que Moisés estableció allí lo que era la ley, porque todo el mundo venía, decía, bueno, si la repudias, pero allí no era lo que es la ley establecida por el Señor en principio. Es decir, que era un matrimonio, era para toda la vida. Pero el Señor ahí dice claro que el que repudie a su mujer de carta de divorcio, eso era lo que habíamos escuchado anteriormente con la ley mosaica. Pero yo os digo, el Señor, que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Pregunto, ¿puede una familia, puede un matrimonio, esposo, esposa, hombre o mujer, que ya estén establecidos como pareja, estar en fornicación? Si son esposos, allí es adulterio. Si está con otra persona, cae lo que es, si está con otra persona es adulterio. Pero el Señor a qué se está refiriendo es cuando no existe dentro de esa familia una seriedad como tal. Es decir, yo estoy por tu lado, yo estoy por el mío, pero delante de todo el mundo somos esposo o esposa o somos pareja. Pero no existe una responsabilidad dentro de un hogar establecido como tal. Entonces el Señor simplemente le dice, si van a estar con este jueguito, por causa de que allí hay una fornicación, puede terminar lo que es la relación. Es decir, que allí no hay lo que es
un compromiso. Voy con el último punto y no sé si voy demasiado rápido, que habla sobre todo lo que es el cuerpo de Cristo, todo lo que es los hijos del Señor. 1 Timoteo 5:19. El Señor nos estableció varias normas a cada uno de nosotros. 1 Timoteo 5:19, contra los ancianos no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Aquí no dice, pero lo debería decir, para que le dé pena, para que los demás también teman. 1 Timoteo 5:22 dice, no impongan con ligereza las manos a ninguno. ¿Recuerdan la prédica anterior qué significa colocar las manos con ligereza? Es decir, te respaldo, estoy contigo, te recomiendo. Eso significa colocar en ese tiempo las manos. Entonces, no podemos, si no conocemos a la persona, no podemos estar haciendo este tipo de recomendaciones. Ni participes en pecado ajeno. Consérvate puro. Aquí hay algo súper importante que yo se lo he dicho a más de uno de los jóvenes y lo he hablado con ellos, y es que en el Evangelio no existe lo que llaman en el mundo el sapo. En el Evangelio no existe la persona que va a chismear para que te hagan algo o porque cometiste un error. No. Cuando en el Evangelio nosotros vamos a un hermano que cayó, vamos a un hermano, es para ayudarlo, no para criticar lo que hizo, simplemente es para restaurarlo. Y existen allí 3 maneras, y le doy gloria a Dios porque me dio la oportunidad de hablarlo en toda la congregación. Hay 3 maneras de accionar cuando nosotros nos enteramos que un hermano está en pecado. Una es descubrir, otra es encubrir y la otra es cubrir. Cuando hablo de descubrir, me estoy basando, ustedes que están tomando notas, Génesis 9:20 al 22. Cuando Noé estuvo en su desnudez, que tomó, que uno de los hijos lo que hizo fue decírselo en público a los demás hermanos. No podemos ir de esta manera cuando vemos a un hermano que está cayendo en pecado, delante de todos y decirle, mira, tú caíste en pecado, o ir a otros hermanos a manera de chisme, mira lo que hizo o dejó de hacer este hermano. Nosotros no estamos llamados a descubrir. Otra acción que tomamos nosotros es la de encubrir. Allí se basa Proverbios 19:28 y Proverbios 28:13. Si sabemos que está ocurriendo una situación, no podemos quedarnos callados. El Señor, cuando mandaba a sus discípulos, lo mandaba de 2 en 2. Por si acaso uno caía, el otro le daba la mano y lo levantaba. Si nosotros sabemos que un hermano cayó en algo, lo mejor que podemos hacer es intentar ayudarlo, a intentar apoyarlo. Santiago 5:19 al 20 nos da la estrategia para cubrir, que es la tercera opción. Es decir, si tú sabes lo que está sucediendo, tú tienes las herramientas para ayudarlo, hazlo, porque está mostrando lo que allí está pasando. Si este hermano lo viste haciendo algo y él te lo confiesa, porque realmente el pecado pesa, y te lo confiesa sencillamente, es porque está confiando en ti. Tienes la oportunidad allí de cubrir a ese hermano y darle la mano para levantarlo. A eso es que estamos llamados nosotros, a levantar a los hermanos. Sabemos que todos estamos propensos a caer. La Biblia dice que el viene que te firme, que no caiga. Pero entonces tenemos nosotros que tomar corazón, y esa persona que cayó darle la mano porque podemos haber sido nosotros. Y si pensamos de ese punto de vista, a nosotros también nos gustaría que alguien nos diera la mano. Hebreos 13.
Hice un resumen y ya los chicos de la alabanza pueden ir montando, ya estoy terminando la prédica. Hebreos 13, todo el capítulo, ustedes pueden ver cuáles son los deberes que tenemos cada uno de los cristianos. Debemos permanecer en amor fraternal, es decir, amarnos los unos a los otros. Debemos ser hospitalarios. Debemos acordarnos de los presos y del maltratado. Debemos honrar el matrimonio y nuestro lecho debe ser sin mancilla. No debemos ser avariciosos. Debemos acordarnos, así sea en nuestras oraciones, de nuestros pastores. No debemos dejarnos arrastrar ni llevar por doctrinas diversas y extrañas. Debemos ser como la iglesia de Berea, que todo lo que te digan, fíltralo por la palabra. Que todo lo que te estén diciendo que te suene, búscalo por la palabra. Si ya lo has escuchado cualquier cantidad de veces, búscalo por la palabra. En estos días, ayer me tocó la oportunidad de dar un devocional en el seminario con respecto a algo que lo estuve compartiendo con el liderazgo de los jóvenes, y es la manera en cómo estamos interpretando la palabra, la manera como le estamos dando el sentido a la palabra. Realmente desde ese momento sentí que tenemos que ser responsables cada vez que leemos, y tenemos que leer bien, darle la interpretación que debe ser. También nos dice la Hecho en Hebreos 13 que debemos obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Recuerdo una vez que hice una estadística el año pasado, antepasado, de si estábamos orando por el pastor Adán, salimos raspados. Aproximadamente 20 personas le pregunté. De esas 20, creo que eran 4 o 5 personas oraban por él. Tenemos que acordarnos de esas personas que están allí, de nuestros líderes espirituales. También tenemos que acordarnos de orar por cada uno de nosotros. La Biblia dice que oremos los unos por los otros. No te recuerdas el nombre, no importa. Haz memoria el hermano que se sienta allá atrás y comienza a orar e interceder por tu hermano, porque ese hermano posiblemente está orando e intercediendo por ti también. Como aplicación y para terminar, tenemos escritas ordenanzas a las que no podemos excusarnos por falta de conocimiento o descuido por inmadurez. Dios ha fundamentado reglas en el matrimonio que ambos, como una sola carne, debemos cumplir. Los jóvenes no pueden pretender aparentar ser maduros para unas cosas y para otras no, porque cuando se trata de responsabilidad se hace una vista gorda, como si toda la vida fuera un juego. Ya es tiempo de madurar. Los solteros y viudas tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros, y es la de enseñar a las mujeres jóvenes. Las ancianas son responsables de adiestrar a las jóvenes por su experiencia. A toda la congregación en pleno que queremos ser bienaventurados en esta carrera de santificación, debemos comenzar a poner en práctica la palabra. Tenemos que comenzar a accionar lo que leemos para fortalecernos e intentar alcanzar la madurez en esa etapa de tu vida y poder así alcanzar el tamaño del varón perfecto que es Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, doy gracias por tu palabra, Señor. Doy gracias, mi Señor, porque hay etapas que
por mi adultez aún no están maduras, Señor. Pero estoy aquí, Señor, dispuesto a que me ayudes a madurar, que me ayudes a cambiar y sobre todo, Señor, que me ayudes a alcanzar el tamaño que tú tengas previsto para mí, Señor. Pero quiero alcanzar el tamaño tuyo, Cristo, como varón perfecto, aquí, Señor, donde tú me has colocado, Padre. Doy gracias por cada matrimonio, Señor, en la congregación, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que las esposas, Padre, no entiendan que la sujeción es ponerse en poco delante de sus esposos, no. Es entender que ellas son la ayuda idónea y la gran responsabilidad que ellas tienen también en el matrimonio, de ayudar, aconsejar, sobre todo apoyar al esposo en su decisión. Te pido por esos esposos, Señor, para que amemos a nuestras esposas, Padre, para que entendamos que tenemos que amarlas como tú nos amaste a nosotros, que te entregaste por completo hasta la última gota en esa cruz del Calvario. De que cuando hablemos con ellas, Padre, lo hagamos con ternura, lo hagamos con amor, Señor. Y nos recordemos de esos momentos de noviazgo, de esos momentos que las estábamos buscando y cortejando, que por nuestra boca no pasó nada, ninguna palabra áspera. Dios, Señor, que nos ayude, Señor, en la manera de tratar a nuestras esposas, que nos dé sabiduría en la manera de dirigirnos para con ellas, Señor. Quiero pedir también por los jóvenes, Señor, de nuestra congregación, Padre, para que ellos de una u otra manera, Señor, puedan alcanzar esa madurez, Señor. Sabemos que hay muchos maduros en algunos aspectos, pero hay otros inmaduros en otros aspectos. Pero sabemos que con tu ayuda, Señor, y recordándonos esta palabra, sabemos, Señor, que no podemos ni tendremos excusa para decir se me olvidó o yo no lo sabía. Dios, Señor, que ellos puedan honrar, Señor, a sus pastores, a sus líderes, Señor, y a los ancianos, como dice Pedro. Que los guardes y los libres, Señor, de ese león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorarlo, Señor. Que no sean ellos, Señor. Guárdalos, Señor, cuídalos a ellos, Padre. Que ellos honren, respeten, Señor, a la autoridad que tú les has colocado en la familia como son sus padres, Señor. Que ellos entiendan, Señor, de que ellos han hecho todo el esfuerzo posible para que ellos tengan el tamaño que tienen hoy día, gracias a tu ayuda. Pero ellos han sido los que tú has utilizado para colocarle la responsabilidad de educarlos, la responsabilidad de alimentarlos y de cuidarlos en los momentos de enfermedad. Que ellos sean agradecidos con sus padres, Señor. Quiero pedir, Señor, también por cada uno de los miembros de la congregación, Señor, que las palabras, Señor, que tú siempre nos traes cada domingo o en las células, Señor, que no lo olvidemos, Padre amado, sino que la apliquemos en nuestra vida, Señor. Y sobre todo entender que si alguna palabra nos incomoda, si alguna palabra nos molesta, es y tenemos en ese momento la oportunidad de darte gloria y honra, porque allí somos inmaduros y tú quieres trabajar esa área en nuestra vida, Señor. Gracias, Jesús, por el sacrificio en esa cruz del Calvario. Gracias por enseñarnos y mostrarnos esos primeros rudimentos a nosotros como cristianos, de que moriste en la cruz por cada uno de nuestros pecados, de que no te importó bajarte de tu trono a servirnos, Señor. Gracias porque no te importa el tamaño de nuestros pecados,
porque tu sangre en esa cruz del Calvario fue suficiente. No necesitamos que vengas nuevamente a hacer otro sacrificio, porque el tuyo fue el más perfecto y el único para borrar y perdonar nuestros pecados. Si tú el día de hoy que nos está visitando quieres formar parte de la familia, quieres ser llamado realmente hijo, simplemente lo que te puedo decir es que tienes que abrir tu corazón a Jesús. Tienes que arrepentirte de todo lo malo que hayas hecho. Abrirle tu corazón a Jesús y decirle que comience a morar en tu corazón, que sea sellado por el Espíritu Santo. Y verás que todo será diferente. No te estoy prometiendo que los problemas no serán los mismos, porque no tendrás problemas, pero sí te garantizo que la carga será más ligera. Para tu honra, Señor, y para tu gloria. Amén.